porcino y el perro. ¿Qué vayan viendo de inmediato? Las lobulaciones, es decir, las cisuras que tienen. Fíjense, si ustedes miran acá, ¿se ven cisuras? Prácticamente no, se ve una gran masa. ¿Eso era? Caballo. Pero ponga atención. Sí, profe. Cisuras prácticamente no se ven. Acá es un poquito una cesura más profunda, pero miren el perro cómo está la cesura. Tan profunda que realmente cuesta armar un poquito el cuento. ¿Ya? Y vamos a partir por el equino. Esto es la tráquea. Recuerden que todas las tráqueas, en todas las especies, siempre están abiertas dorsalmente. ¿Qué significa que acá tiene que estar el músculo traqueal y el ligamento traqueal? Pero dijimos que en estas dos especies el músculo traqueal era intraluminal, es decir, iba por dentro, ¿cierto? Mientras que en el perro el músculo traqueal iba por fuera. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo con eso? Pero luego, cuando se originaban los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y fíjense, ¿qué podemos decir en el pulmón derecho? Que tiene una parte anterior, o una zona anterior, o un lóbulo anterior. Y todo lo que queda por descarte era la porción posterior. Pero si yo miraba como por dentro, fíjense, ¿se acuerdan que las imágenes se vean como más oscurito? Ese era el lóbulo accesorio. O sea, ya estamos diciendo que tiene tres. Uno anterior, uno posterior y uno accesorio. Pero ¿qué pasa en el pulmón izquierdo? El pulmón izquierdo tiene una porción anterior y una porción posterior. Si yo me fijara, ¿qué será esta telita? ¿Qué pleura? Pues si le ponen pleura será esta mala. Pleura visceral o pulmonar. ¿Queda claro? Si yo miro acá el chancho, fíjense, viene la tráquea, nuevamente hacia arriba siempre está abierta, poniendo cosas a palpar. Lo primero que me llama la atención es que aparece esto. ¿Sí? Ese es el bronquio traqueal, o apical, o accesorio. ¿Estamos todos de acuerdo? Traqueal, o apical, o accesorio, que es lo mismo que dijimos en clase. Y esto era más o menos a nivel del tercer espacio intercostal por el lado derecho. Me estoy llorando. Sí, Espacio intercostal por el lado derecho. estamos sensibles. Esto es anatomía. Es que tiene que ser Es que sufrido. el reportaje, profe. ¿Ya? Pero a nivel del quinto espacio intercostal. Es que es así, está. A nivel del quinto espacio intercostal se originan los broncos principales o primarios. ¿Ya? Es el accesorio o traqueal y estos son los principales o primarios. Yo sé nuevamente que todo esto es derecho y todo esto es izquierdo. Pero ¿qué pasa en el pulmón derecho? Está el lóbulo anterior o craneal, estaba el lóbulo medio, lóbulo posterior, y si yo mira nuevamente por dentro, el lóbulo accesorio. Por tanto, ¿cuántos lóbulos tiene? 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa en el pulmón izquierdo? Se divide en dos partes, lóbulo anterior o craneal y lóbulo posterior. Pero ¿qué pasa con el lóbulo anterior? Tiene una parte anterior y una parte posterior. ¿Queda claro? ¿Qué pasa con nuestro amigo el perro? Piensa. Primero les dije que esto eran pulmones que tenían cesuras muy profundas, entonces al tener las cesuras muy profundas eran como los lóbulos que quedan muy sueltos. Pero yo sé que el que está adelante tiene que ser el lóbulo anterior, ¿sí? O craneal. Luego venía el lóbulo medio, después el lóbulo posterior, y si miro acá aparece ese, ¿qué lóbulo debería ser? Accesorio. Si se dan cuenta, el lóbulo accesorio está en todas las especies y siempre está como por dentro. ¿Qué pasa en el pulmón izquierdo? Fíjense. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, ese y este. Pero ¿qué pasa con el lóbulo anterior? Una porción anterior y una porción posterior. ¿Ya? Es decir, es muy parecido a lo que vimos acá en el chancho. La única diferencia es que acá las cesuras pulmonares son muy profundas, mucho más profundas que acá. ¿Qué pasa acá en la laringe? Ahí está la epiglotis. ¿Todos de acuerdo? Fíjense. Esa cosita que está ahí, eso. ¿Se dan cuenta que ahí hay una? La muestro al tiro para ti, espérense. Ahí hay una y ahí está la otra. ¿Las ven esas dos? Fíjense, acá. Esa y esa. ¿Se dan cuenta que vienen inmediatamente por detrás de la epiglotis? Esos son los cartílagos cuneiformes. ¿Ya? Ese. Es decir, si lo pincháramos ahí. Ese es un cuneiforme. ¿Ya? Porque ¿cuáles deberían ser los corniculados? El corniculado es ese borde de acá. Ese es un corniculado y acá está el otro corniculado. ¿Ya? Es cosa que busquen esa imagen que mostramos de la laringe real del perro, ¿se acuerdan? Que está la epiglotis, están esos dos cachitos que eran los cuneiformes y acá venían los corniculados. Ese es un corniculado y ese es el otro corniculado. ¿Ya? Ese es un corniculado y ese es el otro. Ahora, si yo miraba esto de acá, ¿a qué correspondía? Eso. Cartílago tiroides. ¿Y ese de acá?
Cricoides. Pero ojo, no es cricoides solamente por ahí, es cricoides también por acá. ¿Ya? Si yo abro esto, ¿ven esas depresiones? Están por los lados, por lo tanto, ¿qué ventrículos laríngeos deberían ser si están por los lados? Laterales. Laterales. Es un ventrículo laríngeo lateral y es el otro ventrículo laríngeo lateral. Fíjense. Ese y ese. Voy a poner... ¿Se dan cuenta? Yo estoy marcando uno, pero al opuesto está el otro. ¿Los ven? Esos son los ventrículos laríngeos laterales. Por lo tanto, ¿quién debería ser eso que está acá atrás? El plie que viene justo inmediatamente por detrás del ventrículo laríngeo lateral. ¿Era la cuerda vocal falsa o la verdadera? Falsa. Falsa. Verdadera. O sea, según la cara que ponga me dice una u otra. No, pues la que están por detrás era la falsa. La que está hacia adelante era la verdad, o sea, la de atrás era la verdadera y la de adelante era la falsa. Recuerden que la de adelante se llama ligamento vestibular. ¿Y por qué se llama ligamento vestibular? Porque estaba en el vestíbulo. ¿Ya? La que marqué ahí es la cuerda vocal verdadera. Ni siquiera es necesario ponerle cuerda vocal verdadera, basta con decir cuerda vocal nomás. Porque la falsa no es cuerda vocal. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa por acá? Fíjense. Qué rico. ¿Por qué muestro esto? Permiso. Fíjense. No hice con la otra vez. No, Y me voy a lavar los no dedos. importa. Fíjense. Ahí estoy mostrando el corazón, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo que está el vértice? Y acá ya está la base. Dijimos siempre que el borde craneal era convexo. Es cosa de mirar, esto es como recto y esto es como redondito. O sea, yo sé que esto es el ventrículo derecho y esto es el ventrículo izquierdo. Porque recuerden que además el ventrículo izquierdo llegaba al vértice. ¿Ya? ¿Qué surco era ese entonces? Que estaba por la cara izquierda. Paraconal. Porque ¿dónde debería estar el otro? En la derecha. Ese surco que va ahí, subsinusal. ¿Ya? Y recuerden que el accesorio podía estar presente o no podía estarlo. ¿Dónde no estaba nunca? En el caballo. En el caballo. Pero ¿qué quiero? El paraconal es el que llega al ápex. No, era el subsinusal, pero en los bovinos. Los bovinos. Ninguno de estos llega al ápex. No, fíjense, nuevamente acá lo mismo. ¿Qué ventrículo es este? Izquierdo, porque llega al vértice, por tanto es el derecho. ¿Qué surco es ese? Paraconal. ¿Qué es eso? La aurícula izquierda. La aurícula izquierda, pues si este es el ventrículo izquierdo, esa tiene que ser la aurícula izquierda. Fíjense. ¿Ven todo eso? Esa es la aurícula derecha. ¿Se acuerdan que cuando el doctor les habló dijo que la aurícula izquierda era mucho más pequeña que la aurícula derecha? Y aquí se está comprobando, no es que sea mentira, es así. Ahora, ¿qué es lo que me importa a mí? ¿Qué debería ser todo esto? El pericardio, ¿cierto? Pero el pericardio por fuera era fibroso, por dentro era la serosa parietal y aquí estaba la serosa visceral. ¿Pero la serosa visceral qué otro nombre tenía? ¿Cuál es la capa más externa del corazón? La más externa, epicardio. Por tanto, esta era la serosa visceral o epicardio. ¿Y qué debería ser todo eso que da la vuelta que acá se veía mejor? Fíjense, todo eso. Surco coronario. El surco coronario, ¿qué es lo que hace? Separa las aurículas de los ventrículos. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto es de bovino. ¿Ya? Ahora fíjense. ¿Qué hasta era esa? Estiloioides. Después venía epioides, ceratoioides, basioides con su proceso lingual y el tiroioides. Si esto fuera equino, tendría un estilo grande, pero la epi sería solamente esta puntita de aquí. ¿Ya? Y lo otro que tendría el equino, esto fuera más o menos de este porte. ¿Ya? El proceso lingual es muy grande. Si fuera perro, esto no está. ¿Ya? No hay proceso lingual. Después, si acá miro los cartílagos de nuevo, ¿quién era ese? Epiglotis. ¿Quiénes son esos? Ese y ese. Corniculado. ¿Quién era todo este? Tiroides. ¿Y esto de acá? Cricoides. Fíjense, el cricoide, este es el arco, no lo acá, pues es la tráquea. Es el cricoide y todo esto es la lámina dorsal. Y fíjense, la lámina dorsal tiene una cresta sagital. ¿Ya? Por acá había una que está abierta, si no me equivoco. Fíjense. Antes de mostrarla abierta. Esa es una lámina del cartílago tiroides, ¿cierto?
en el otro lado está la otra, y esto es el cuerpo, que era bastante ancho en esta especie de la vaca, era ancho en el perro y era ancho en el chancho. Pero si esto fuera caballo, sería solamente esto el cuerpo, y de aquí tendría una escotadura. ¿Ya? Pues entonces, si le preguntaron a una prueba, ¿quién tiene una escotadura tiroidea muy grande? El caballo. ¿Quién tiene un cuerpo muy pequeño? El caballo. Pero ¿qué otra cosa que quiero que llame la atención? Fíjense. ¿Ven todo ese cacho de ahí? ¿Eso? Eso es el cuerno posterior. ¿Ya? El cuerno posterior es el cuerno oral. ¿De quién? Del tiroides. Y el cuerno anterior es ese chiquitito. ¿Pero quién no tenía cuernos anteriores? El perro. No, El cerdo. pancho, El cerdo. chancho, el El chancho, ¿no? No sé si el pancho, pero los chanchos no. ¿Ya? Ahora, si ahora acá de nuevo, ¿ven esa depresión que está ahí abajo? Es el ventrículo laríngeo medio. Y no veo laterales porque la vaca no tenía laterales. Pues. Fíjense, ¿ven esa depresión que está ahí al fondo? ¿Sí? No. Ah, sí. ¿Sí? Es el ventrículo laríngeo medio. ¿Ya? Recuerden que de la especie que estamos estudiando, ¿cuál es la única que no tiene ventrículo laríngeo medio? ¿Cuál era? El perro. El perro. Porque el chancho y el caballo sí tenían medio. Ahora, si ustedes miran con detención, acá se ve mejor. ¿Qué cartílago es ese? ¿Cuál? El azul. ¿Ah? Aritenoides. Aritenoides. Por lo tanto, el pliegue está acá abajo. ¿Quién debería ser? Ahí. ¿Quién era ese pliegue? ¿Cómo se llama lo que sale del cartílago aritenoide hacia abajo? Cuerda vocal. Fíjense. Ahí está el proceso vocal. ¿Se acuerdan que el aritenoide hacia abajo tiene un proceso vocal? Y de ahí sale un pliegue. Acá no se ve muy bien, pero todo eso de ahí es la cuerda vocal. ¿Ya? Y aquí, como no hay ventrículos laringeos laterales, evidentemente pueden haber cuerdas vocales falsas. No, no pueden haber. ¿Ya? Ahora, si yo sigo mirando acá. Eso sí, todo es de bovino. Fíjense. Aquí está el ollar, ¿cierto? El ollar. Tiene una comisura dorsal y una comisura ventral. ¿Estamos todos de acuerdo? Shhh. Pero qué importante tenía o con qué relacionamos la comisura dorsal. Si yo introduzco el dedo, voy a salir de acá, ¿cierto? De hecho, aquí hay un fondo de saco. Eso correspondía al divertículo nasal o falsa nariz. Y claramente se está viendo que está relacionado con la comisura dorsal. Y fíjense, llega hasta acá. Es bastante grande. No tiene ninguna función, pero está ahí. Mientras que con la comisura ventral, ¿qué relacionaba? El conducto, y específicamente la apertura del conducto. Pero no es que estuviera ahí, sino está como 5 centímetros más adentro. 5 a 7 centímetros, correcto. Y el área que quedaba entre los hollares era el morro. ¿Sí? Ahora, si yo miro por el otro lado. Fíjense. Ahí está, ¿qué cornete? Dorsal. Dorsal. Si yo digo que es el cornete dorsal, ¿qué pliegue es ese? Pliegue recto. ¿Todos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, ¿qué cornete es ese? Ventral, Y el interno. medio, no intermedio, medio nomás. Medio. Cornete medio, o masa lateral etmoide, o organetes turbinales, o tercer cornete, todos esos nombres son válidos. Pero si se dan cuenta, les voy a marcar dos cosas. Eso y eso. ¿Se acuerdan que dije que el cornete ventral hacia adelante tenía dos pliegues? El que pinché en azul es el pliegue alar. Y se llama pliegue alar porque va al ala de la fosa nasal. Y el que pinché en verde es el pliegue basal. ¿Ya? Creo que en bovino nunca lo habíamos mencionado, pero ahora estamos mencionando el pliegue basal. ¿Ya? Ahora, nunca se olviden que ese espacio, ¿meato cuánto? Dorsal, Dorsal. medio, ventral. Si yo sigo mirando, el común no lo veo, porque el común tiene que estar el tabique nasal. De hecho, ahí está viviendo parte del común. ¿Se dan cuenta que es un pedacito de cartílago todavía? Si yo miro hacia acá, este era el paladar duro, paladar blando. ¿Pero qué debería ser esta estructura? La lengua. ¿Era eso? ¿Cómo se llamaba eso? Ah, epiglotis. La epiglotis. La diferencia es que está cortada, no está entera, pero esa es la epiglotis. ¿Se acuerdan que acá está la mitad de la cabeza nomás? Para allá vamos, todavía no. ¿Qué cartílago era ese? ¿El tiroides? No. ¿El qué? Me vuelven a llamar. ¿Qué cartílago era ese el que salía acá arriba? Aritenoide. Eso. Corniculado. Es el corniculado. Por lo tanto, ese que está acá abajo, que es como un triángulo,
El que siempre que debe ser ahora, Aritenoides. aritenoides. Y quiero que miren con detención. ¿Ven que ahí al fondo se ve un hoyo? Sí. Es el ventrículo laríngeo lateral. Pues si se dan cuenta, el ventrículo laríngeo lateral tiene un límite hacia atrás y un límite hacia adelante, es decir, los bordes. El que está hacia atrás es la cuerda vocal. ¿Ya? Es decir, lo vamos a mostrar acá. Ahí estaría la cuerda vocal. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién debería ser el que está adelante? El que está adelante es el ligamento vestibular. ¿Ya? Recuerden que los ventrículos laríngeos laterales están delimitados por el pliegue vestibular y por la cuerda vocal. Si yo sigo mirando hacia acá, ¿qué debería ser esto? ¿Eso? La tráquea. No, Laringe. Nariz. no. Esófago. Esófago. Po. Si la laringe es esto, recuerden que la laringe está formada por la epiglotis, el corniculado, el aritenoide, etc. Se dan cuenta, esta mucosa es plegada. ¿Por qué? Porque el esófago, cuando no esté pasando alimento, sus paredes están colapsadas. ¿Ya? Ahora, si yo me voy acá, ¿ven esta tela que está acá? Fíjense, ¿se dan cuenta que yo estoy pasando el dedo? ¿Quién debería estar acá? La apertura faríngea de la trompa de Eustaquio. Por tanto, ¿quién debería ser esta bolsa que se reventó acá? La bolsa gutural. ¿Ya? Ahí está la bolsa gutural. En normalidad, recuerden que lo único que tiene que haber dentro de ella es aire. Cuando se produce esta enfermedad que era el burma, se llena de pus. ¿Ya? ¿Qué más puedo ver de acá? No, paladar ya lo vimos. Paladar blando, o sea, duro, paladar blando. Y ojo, ¿ven todas esas cositas que se ven como con puntitos con hoyitos? Es tejido linfoide que está en el paladar. ¿Ya? De hecho, cuando se habló el otro día del sistema linfático, las amígdalas son parte del sistema linfático, ¿cierto? Pues son nódulos linfáticos, pero en algunas especies son estructuras compactas y en otras son estructuras difusas. ¿Quiénes tienen compactas? El perro y la vaca. ¿Quiénes tienen amígdalas difusas? El caballo y el cerdo. ¿Ya? Pero además el caballo en el paladar blando tiene tejido linfoide que también es difuso. ¿Ya? Le pica la garganta. Y eso es lo que se ve en las muestras. ¿Ya, chiquillos?